usted puede ver, nos acompaña Julio Ceguera de la Defensoría del Consumidor y como todos los martes y jueves, pues en nuestra sección de Cerca con el Consumidor le brindamos útiles consejos. Hoy vamos a hablar de algo muy importante, cómo hacer un presupuesto. Julio, muchos nos quejamos de que la situación económica está crítica para todos, pero no tomamos consejo. ¿Por qué es importante que nosotros hagamos un presupuesto? Verás, todo parte del hecho de que los recursos son limitados, en todos lados. Hablando a nivel de nación, a nivel de mundo y a nivel personal también, claro. Tenemos recursos limitados que vienen, por ejemplo, de nuestros ingresos por un salario, por un sueldo. Si tenemos un negocio, pues ahí están los ingresos que vamos a tener, remesas, no sé, cualquier cosa. Entonces tenemos que tener conciencia de que estos recursos que nosotros estamos obteniendo mes a mes tienen un límite, tienen un número bien determinado. Entonces, en la medida en la que nosotros tengamos costumbres de consumo que tengan relación con esos ingresos, con este caudal de ingresos que nosotros tengamos y no gastemos más de la cuenta, sino que gastemos exactamente lo que nosotros necesitamos, entonces vamos a tener un presupuesto adecuado para mantenernos vivos. Y ya que hablas de un presupuesto adecuado, ¿cuáles son los aspectos que nosotros debemos de tener en cuenta al hacerlo? Verás, lo primero, como decíamos, era mi lista de ingresos. Saber exactamente cuáles son los ingresos esperados que yo tengo para un determinado periodo, para un mes, por ejemplo. Y del otro lado, yo debo tener claro cuáles van a ser mis gastos. Y estos gastos deben también estar priorizados, porque hay algunos gastos que de repente pudiéramos pensar que no son necesarios, que los voy a tener si yo quiero o para consentirme y tal, pero va a haber otros gastos que los tengo que hacer, quiera o no quiera. Son fijos. Son fijos, por ejemplo, la alimentación. Tengo que gastar en alimentación, eso es lo más básico para el ser humano. Transporte, agua, luz, este tema de los servicios básicos, esas facturas las tengo yo que tener apartadas. Desde el momento en el que yo tengo ya cierta certeza de cuánto voy a percibir yo en un determinado mes, saber, bueno, cuánto voy a gastar de agua, $7, de luz otros $7, de teléfono, que ahí pudiéramos ver que es por donde pudiéramos ir ahorrando, pero tener esa factura también apartada. La colegiatura de los niños, apartada. Si yo tengo algún problema de salud y ya sé que tengo que ir al médico a pasar consulta tal, lo aparto también, ¿verdad? Porque son cosas que yo tengo que gastar. Luego, ya que yo he terminado de identificar todo lo que es obligatorio que gaste, entonces puedo ver qué cosas meto en mi presupuesto que no necesito, pero que me pueden hacer la vida más fácil. Ahí puede entrar el tema de la telefonía, por ejemplo. Hoy que estas empresas nos venden paquetes que tienen cualquier cantidad de servicios, que internet inalámbrico, telefonía fija, telefonía móvil, televisión por cable, que los mensajes, que si el cable básico, que avanzado, que del no sé cuál. Entonces yo tengo que buscar, bueno, realmente necesito 90.000 canales en mi televisión para ver hechos. No lo sé, ¿verdad? Entonces ahí es donde tenemos que ver qué es lo que yo realmente necesito. Y claro, dónde puedo ir sacando cositas de mi presupuesto para que mi presupuesto me alcance de mejor manera. Importante ahí, Julio, hacer una diferencia entre necesidad y deseo. Y deseo, claro, porque nosotros podemos desear mucho. Y en la sociedad de consumo en la que vivimos, que estamos continuamente bombardeados por la publicidad y que nos dicen, compre el traje de moda, la ropa de moda, el celular de moda, el vehículo, el esto, lo otro, estamos pudiendo creer que satisfaceremos nuestras necesidades comprando estas cuestiones de moda, cayendo en esta cuestión de consumismo. Y no necesariamente es lo más correcto. A veces las necesidades se van a llenar y de mejor manera si tenemos hábitos diferentes de consumo. Por ejemplo, las verduras y las frutas. Es más barato comprarlas en el mercado y hasta las compra uno más fresco. Claro. Que si uno vaya metiéndose en la cadena de supermercados o en la cadena de distribución, voy a encontrar costos más altos. Claro. Y nos volvemos de repente, Julio, compradores compulsivos. Sí. ¿Cómo podemos identificar cuando llegamos a esta etapa? Mira, de repente podemos estar pensando que a veces adquirimos cosas que no necesitamos por la mitad de su precio. Y eso es bien común, que vemos en las ofertas de los establecimientos, de los proveedores, al 2x1, o a la mitad del precio, o si usted compra esto, llévese esto otro también. Y el otro, tal vez no lo necesitamos. Tal vez no necesitemos dos. O a veces son alimentos y vienen unas grandes cantidades que se nos van a vencer, porque finalmente se van a arruinar. Las ofertas muchas veces dice al 2x1 cuando está ya por caducar. Ya está por caducar. Y no es ilegal, ojo, que no es ilegal, claro, vender cosas que van a faltar 2-3 días para caducarse. Entonces es responsabilidad de nosotros ver los precios, ver la fecha de vencimiento, ver esa viñetita de la fecha de vencimiento y comparar. Y decir, bueno, ¿cuántas personas viven en mi casa? 4, 5. ¿Cuántos aguacates nos consumimos a la semana? 1, 2, 3, lo que fuera.
y no comprar más de eso, porque sabemos que hay productos que se van a vencer, que son perecederos. Y será importante eso para cuidar nuestra economía también. Con nuestros ingresos promedio, Julio, producto de nuestro salario, por supuesto, ¿cuánto podemos ahorrar y cómo podemos o debemos hacerlo? Fíjate que normalmente se le aconseja a las personas que un 20% de su salario traten de no gastarlo, que lo dejen ahí guardadito. Por cualquier emergencia que se pueda tener. Y el resto, el 80%, que me sirva a mí para ir solventando las necesidades que yo pueda estar teniendo en un determinado momento. Entonces, lo primero es tenerlo priorizado, como decíamos, de tener lo que yo tengo que gastar de plano y luego meter las cosas que puedo no gastar. Ahora, es importante que yo no gaste más de lo que gane, ¿verdad? Porque puedo estar cayendo en créditos circulares, en créditos que se van a ir haciendo grandes y que no voy a poder pagar a la larga. Entonces, sí es bien importante que eso de las tarjetas de crédito lo veamos como un medio de pago, pero no como un medio de financiamiento. Es decir, que lo use yo para pagar el súper, gano millas, hay muchos que me dan inclusive hasta descuentos en el supermercado tal, pero que cuando me toque mi fecha de pago, lo pague de contado y así no pago intereses. Y todo es cuestión de organizarnos, Julio, porque de repente ahora las instituciones bancarias te ofrecen que te lo descuentan de tu salario y esto se va convirtiendo en un ahorro. Entonces, algo positivo que podemos aprovechar. Gracias por los consejos, Julio. Te esperamos la próxima semana. Estamos para servirles. Perfecto.